En vista de que son las 8:50 y nadie se ha conectado, voy a empezar con la clase. Hablemos de metabolismo. Podemos decir que el metabolismo son el conjunto, o metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de los seres vivos y que prácticamente transforman la materia dentro de estos seres vivos. Yo puedo diferenciar el catabolismo o puedo dividirlo en dos. El primero, puedo decir que tengo un anabolismo y un catabolismo. El anabolismo es el conjunto de reacciones químicas que lo que hacen prácticamente es dividir una molécula, o perdón, convertir una molécula a partir de micromoléculas, ¿sí? Formar macromoléculas a partir de micromoléculas. Y el catabolismo es prácticamente lo contrario. A partir de una macromolécula, el catabolismo tiene una serie de transformaciones químicas que lo que hace es dividir esas macromoléculas para dividirlas en moléculas más pequeñas o en micromoléculas y a su vez obtener energía. Muy bien, veamos qué es el anabolismo en sí. El anabolismo en sí son procesos metabólicos que se dedican a la síntesis de componentes celulares. Había dicho, la composición o biosíntesis de macromoléculas a partir de moléculas más sencillas o más pequeñas. Más claro podríamos decir que es la composición de o la biosíntesis de moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. Muy bien. ¿Para qué me sirve esta síntesis o biosíntesis? Para aumentar masa muscular en los organismos, para fabricación de componentes celulares como tejidos, ¿verdad? Y para almacenar energía mediante los enlaces químicos. De esta manera yo puedo decir que es utilizable el anabolismo o es su importancia. Ahora veamos qué es el catabolismo. El catabolismo es un proceso metabólico, al igual que el anabolismo, pero este se encarga estrictamente de la degradación de nutrientes orgánicos, ¿sí? Es decir, que a partir de una molécula más compleja, en este caso veamos el ejemplo con proteínas, polisacáridos y grasas, yo puedo obtener moléculas más sencillas, ¿sí? En este caso las proteínas se degradan a aminoácidos, los polisacáridos a monosacáridos, que son moléculas menos complejas, más pequeñas, las grasas a ácidos grasos, y estos a su vez pueden sub- eh, dividirse a esta molécula más sencilla, que en este caso es el acetil-CoA, que es una coenzima, ¿verdad? Que es importante o iniciadora del ciclo de Krebs. ¿Para qué me sirve esto? Para al final poder obtener energía. Esto es lo que hace simplemente el catabolismo, no de manera tan simple. Lo que hace es extraer energía química. Vean que partimos de una molécula más compleja a moléculas más sencillas para al final poder extraer energía. Energía en forma de ATP, que como les había explicado en la clase anterior, el ATP es prácticamente la moneda de cambio energética dentro de los seres vivos. Muy bien, les había explicado que el catabolismo es prácticamente el proceso inverso al anabolismo, porque a partir de moléculas complejas, divide estas moléculas complejas o obtiene moléculas más sencillas y gana prácticamente energía en forma de ATP, ¿verdad? Se basa prácticamente en reacciones de oxidación y reducción, ¿sí? Que es ganar y ceder electrones, para a su vez transportar energía. Este catabolismo se da en glúcidos, lípidos y proteínas. Un ejemplo más sencillo de cómo puedo yo obtener este catabolismo o dónde puedo yo simplemente obtener energía es el ejemplo del acetil-CoA, que es un coenzima que forma parte de la cadena de transporte de electrones, donde voy a obtener ATP, energía en forma de ATP. ¿Sí? Muy bien. Veamos la consulta que les había mandado. Los organismos según su metabolismo básico. Yo poseo organismos autótrofos y organismos heterótrofos.
Yo a los autótrofos los puedo definir como organismos fotosintéticos y quimiosintéticos. Aquellos organismos que comúnmente hemos escuchado que son aquellos que no necesitan de materia orgánica para alimentarse, aquellos que pueden elaborar su propio alimento. Fotosintéticos, organismos que necesitan de la luz para poder obtener su alimento o realizar su metabolismo. Y los quimiosintéticos, aquellos organismos que necesitan energía química, ¿verdad? Para poder realizar su metabolismo, en este caso como las bacterias nitrificantes que necesitan del nitrógeno para poder obtener su metabolismo, realizar su metabolismo o obtener su alimento, ¿sí? Bacterias en este caso, y los fotosintéticos como las plantas. Heterótrofos son aquellos que necesitan la materia orgánica para poder realizar su metabolismo. Ejemplo de estos heterótrofos, los animales. Generalmente todos los animales, ¿sí? Perfecto. Continuemos. Vamos a hablar de los intermediarios energéticos. Estos intermediarios energéticos lo que hacen es transportar la energía útil dentro del organismo, ¿sí? Transportan electrones o grupos químicos. Electrones, en este caso, a través de la moneda de cambio energético que les había explicado, que es el ATP. Este ATP está conformado por un nucleócido y 3 moléculas de ácido fosfórico, ¿sí? Por eso su nombre ATP, adenosín trifosfato, porque posee 3 moléculas de ácido fosfórico, ¿sí? Otra moneda de cambio también es el ADP, que después de un proceso metabólico adquiere energía y este ADP se convierte en ATP. ¿Sí? Este ADP no es nada más y nada menos que un nucleócido unido a dos fosfatos, a dos fosfatos, y que posteriormente adquiere un fosfato inorgánico y este fosfato inorgánico se une a la cadena de ADP y forma un ATP. Muy bien, hablemos de lo siguiente. De esta ATP y de los enlaces altoenergéticos. ¿Cómo prácticamente podemos nosotros decir que estos intermediarios energéticos actúan? Primero, los encargados de actuar en este caso son los enlaces altoenergéticos, que es la guanina trifosfato, la adenina trifosfato y el uracilo trifosfato. También tengo otros transportadores de poder reductor, pero que actúan en otro tipo de cadena. Estos son enlaces altoenergéticos que actúan no simplemente en la transportación de cadena de electrones, sino que también a nivel de sustrato. Estos transportadores de poder reductor actúan simplemente a nivel de sustrato, como la nicotinamina adenina dinucleótido, la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato y la flavina adenina dinucleótido, ¿sí? Estas de aquí son mis intermediarios energéticos. Especialmente la que les había explicado anteriormente, la adenosina trifosfato es aquella que se encarga prácticamente de la mayor cantidad de energía dentro de nuestro organismo. Muy bien, tengo un ejemplo de anabolismo y catabolismo. Miren cómo a través del anabolismo y el catabolismo yo puedo obtener ATP y ADP. Miren cómo a través de este catabolismo, esta molécula de ATP se rompe y se convierte en una molécula de ADP. Y a su vez, a través del anabolismo, esta molécula más sencilla, como el ADP, se convierte en una molécula más compleja, que en este caso es el ATP, que es la adenosina trifosfato. ¿Sí? Este fosfato inorgánico se adhiere y se utiliza energía también para poder construir esta molécula de ATP. Y cuando esta molécula de ATP pierde ese fosfato inorgánico libera energía. Libera 7.3 kilocalorías. ¿Sí? Espero que estemos claros hasta ahí. Perfecto. Ahora, que quede claro lo siguiente. Todos los seres vivos utilizan ATP.
Este ATP generalmente da como en organismos fotoautótrofos, generalmente se da como resultado de fotosíntesis y en los organismos heterótrofos como el resultado de la respiración celular. En otros organismos bacterianos también se da como resultado de la fermentación. Este ATP sirve también como transmisor químico o neurotransmisor dentro del organismo, ya que lleva información importante a través de neuronas, ¿verdad? Esta es su estructura, como les había dicho anteriormente. Está conformado por una pentosa, en este caso un glúcido o un azúcar, un grupo adenina, ¿verdad? Este grupo adenina, y a esta unión de este azúcar y este grupo adenina se la va a denominar nucleósido. Este es un nucleósido. Este nucleósido unido a tres ácidos fosfóricos recibe el nombre de ATP. Es una adenosina trifosfato. ¿Sí? Este ATP es primo hermano prácticamente del ADN, ya que posee una estructura similar a estas cadenas de ADN, ¿sí? Y también de ARN. ¿Cómo se sintetiza el ATP? El ATP puede ser sintetizado de dos formas. Una, a través de la fosforilación oxidativa y otra a través de una fosforilación a nivel de sustrato. Esta oxidativa se da por oxidación y generalmente ocurre dentro de la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales de la célula, ¿sí? En membranas tilacoides dentro de las plantas, y esto es fosforilado, sintetizado por una enzima que se llama ATPasa, las ATPasas, ¿sí? Que son un tipo de enzimas. Esta fosforilación oxidativa ocurre, ¿para qué? Para ganar energía en grandes cantidades. Sin embargo, a través de la fosforilación oxidativa yo también puedo ganar ATP, pero en este caso no es una gran ganancia de ATP. Un ejemplo como la glucosa, que termina convirtiéndose en moléculas de ácido pirúvico y a su vez liberan dos moléculas de ATP. ¿Sí? Liberan ATP, pero en realidad la liberación de ATP no es tan significativa como una fosforilación a nivel de sustrato. Se denomina fosforilación porque estas moléculas de ADP lo que hacen es unirse a un fósforo inorgánico. Por eso se denomina fosforilación, porque hay esa ganancia de fósforo. ¿Sí? Muy bien. Importancias. ¿Qué es lo que sucede con los nutrientes dentro del organismo y el ATP? Muy bien. Dentro del metabolismo lo que ocurre es que existe un transporte de nutrientes y oxígeno. ¿Sí? Estos nutrientes específicamente se transportan a través de la glucosa. ¿Sí? Que el contenido de esta glucosa se denomina glicemia y quien controla esa cantidad de glicemia es el hígado y el páncreas. En cambio, el transporte de oxígeno ocurre a través de los glóbulos rojos en la sangre. El contenido de estos glóbulos rojos es la hemoglobina y son ricos en hierro. Esta hemoglobina es rica en hierro porque este metal, este hierro, lo que hace es captar las moléculas de oxígeno que se encuentran desde los pulmones, ¿sí? Desde los pulmones, recuerden que tengo las pequeñas ramificaciones y en cada ramificación yo poseo los alvéolos. Esos alvéolos lo que hacen es un papel de un puerto donde ingresa oxígeno y sale también la materia inorgánica que el cuerpo desecha, ¿sí? Entonces las células del cuerpo humano, en este caso los glóbulos rojos, que se dedican prácticamente a captar este oxígeno, lo que hacen es llegar a los pulmones, obtener oxígeno, este hierro capta, por ser un metal, capta este oxígeno y lo lleva y lo transporta a todas partes del cuerpo humano, ¿sí? Espero que esto pueda entenderse porque es muy sencillo. Ok, este transporte de nutrientes y oxígeno
requiere energía. Y vamos a hablar de lo siguiente, ¿sí? Existen órganos a nivel del sistema de cada individuo que necesitan una mayor irrigación, ¿sí? De energía. En este caso, de mayor bombeo de sangre, que haya mayor fluido de oxígeno y de nutrientes, es decir, el transporte de oxígeno y de nutrientes. Como primer punto, el cerebro. Pero bueno, expliquemos lo siguiente. Generalmente aquellos órganos que necesitan mayor cantidad de irrigación son aquellos que están formados por tejido muscular. En este caso, el órgano que posee mayor irrigación es el cerebro, ya que el cerebro es tejido muscular. Segundo, el corazón. Tengo otros órganos que también poseen mayor cantidad de irrigación, pero no en tantas cantidades como el cerebro y el corazón, que son como el intestino y el hígado, ya que a través del intestino se termina de captar la mayor cantidad de nutrientes para el cuerpo humano, ¿sí? Y estos nutrientes tienen que pasar por el hígado. Esta es la clase de hoy, espero que quede muy clara. En vista de que ningún estudiante ha estado conectado, he tenido que simplemente pasar. No hay preguntas y no hay nada. Espero que quede todo claro y éxitos para su examen, ¿sí? Muchas gracias.